nos quedamos en las diferentes clasificaciones de la anemia y habíamos hablado de que la anemia puede ser clasificada según la OMS, según los valores en una anemia leve, moderada y grave, es por los simples valores. También la podemos clasificar desde el punto de vista etiopatogénico, o desde el punto de vista, etiológico, según dónde está la afectación. En este caso, por ejemplo, vemos una anemia central en donde la médula ósea es el problema y entonces hay una producción de glóbulos rojos disminuida. Estas son las llamadas arregenerativas y es donde nos quedamos el día de ayer. También tenemos las anemias que son regenerativas o también llamadas periféricas. Esto es muy importante poder diferenciar entre la anterior y esta, ya que en este caso, fíjense, hay una destrucción aumentada o hay pérdidas sanguíneas, pero la destrucción se va a dar en la sangre periférica, no se va a dar en la médula ósea, de tal manera que seguramente la médula ósea está sana, o sea, no tiene ningún problema para producir adecuadamente los glóbulos rojos. Pero estos cuando salen a la sangre es cuando se ven destruidos por algún motivo. Y aquí tenemos las principales causas, es una hemorragia, que generalmente hablamos de un problema que será de manera aguda. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor, se le está ok. trabando un poco, pero ya se escucha. Ok. Y aquí, en este grupo, principalmente vamos a encontrar a las anemias que se están como, que van a ser, ¿cómo les explicaré? Las anemias provocadas por hemólisis, o sea, por destrucción de la sangre dentro de la circulación. Y en este es un gran grupo de anemias en donde podemos encontrar alteraciones propias del glóbulo rojo, anomalías intrínsecas o intracorpusculares, o anomalías que son no necesariamente provocadas no necesariamente por el glóbulo rojo, anomalías extrínsecas o extracorpusculares. Por ejemplo, aquí les doy una serie de ejemplos que cuando veamos anemias hemolíticas lo vamos a retomar, pero las principales anomalías de los glóbulos rojos intrínsecas son problemas de formación del glóbulo rojo. Por ejemplo, miren, una membranopatía, de las cuales las más comunes o la más común es la esferocitosis, en donde el defecto es una proteína de la membrana del glóbulo rojo, que hace que el glóbulo rojo no tenga esa característica habitual de ser un glóbulo rojo que tenga la habilidad de, de cambiar de forma, de, de pasearse por la sangre periférica sin destruirse. Entonces, el glóbulo rojo, al tener esa anomalía estructural, va a ser un glóbulo que parece una esfera y entonces se va a romper de manera primordial en los sinusoides del vaso. De tal manera que cuando esto pasa, el paciente
va a tener una anemia. La médula ósea, que es sana, responderá produciendo más glóbulos rojos, pero como el defecto es un defecto genético, producirá mayor cantidad de esferocitos y el problema seguirá ahí. Hay otros ejemplos que estaremos comentando más adelante. También hay defectos de ciertas enzimas también en la maduración de los glóbulos rojos. Por ejemplo, vean las porfirias de que habíamos comentado, la formación de la hemoglobina en la mitocondria del glóbulo rojo. Puede haber un defecto enzimático que evite la formación de una hemoglobina de calidad. Y otras, por ejemplo, hemoglobinopatías estructurales, como la muy clásica de pranocitosis, que es la anemia de células falciformes, o las talasemias. En ambas vamos a tener alteraciones. En una, el glóbulo rojo, por ciertos cambios de la temperatura corporal o ciertas situaciones de estrés, el glóbulo rojo cambia de forma y se vuelve como una especie de hoz. Y esta es, obviamente, es un glóbulo rojo anormal que no puede transportar oxígeno y se destruye y provoca una anemia. Y la talasemia, en donde hay un defecto en las globinas, en el glóbulo rojo, seguramente faltantes, y eso hace que el paciente tenga anemia. Entonces, este gran grupo de alteraciones es anomalías que son intrínsecas al glóbulo rojo, pero hay otras que son extrínsecas al glóbulo rojo que van a dar lugar, pues obviamente, a una anemia, también una destrucción del glóbulo rojo. Estas probablemente sean las más frecuentes. Este, seguramente en la práctica clínica, bueno, de hecho, en la práctica clínica son las más frecuentes anemias hemolíticas, por ejemplo, las inmunológicas. La presencia de algún anticuerpo en la sangre que de alguna manera este anticuerpo reacciona con los antígenos de los glóbulos rojos y estos sean destruidos ya sea por el complemento o por el sistema retículo endotelial. Y entonces el paciente tenga una anemia, ¿sí? Eh, Algunas presentaciones de anemias hemolíticas de origen inmunológico suelen ser, digamos que una de las manifestaciones frecuentes, por ejemplo, de lupus. ¿Sí? El lupus cuando se presenta puede ser nada más una anemia hemolítica. Habrá que investigar la presencia de anticuerpos circulantes como causa del problema de la hemólisis. De igual forma, tenemos algunos agentes tóxicos, algunos químicos, algunos agentes infecciosos que pueden ocasionar anemia hemolítica, algunas infecciones, sobre todo la sepsis, puede el paciente presentar anemia hemolítica, la ingesta de algunos medicamentos, uno de los medicamentos que no comúnmente, pero que de la cantidad de medicamentos tan grande que hay, que eh, se presentaron algunos casos de anemias hemolíticas, era un medicamento que se utilizaba para la hipertensión, que es la alfa-metildopa, que actualmente para esa patología prácticamente está en desuso. Solo se utiliza en embarazadas hipertensas. Algunas otras causas mecánicas como la presencia de válvulas, prótesis valvulares, podrían causar destrucción de los glóbulos rojos al pasar por el corazón y provocar algún tipo de anemia esta característica. La presencia de un vaso grande, bueno, hay muchas causas, probablemente estas son las principales causas de presentar una anemia hemolítica, las causas extrínsecas. Todas estas nos van a dar
una destrucción del glóbulo rojo en la sangre y la médula ósea va a responder produciendo más glóbulos rojos. Por lo tanto, los reticulocitos, ¿cómo van a estar en este caso? ¿Aumentado? Desde luego, uno de los laboratorios importantes que vamos a solicitar para determinar esta causa de anemia hemolítica es la presencia de los reticulocitos. Como ven, acá dice un índice de reticulocitos de más de 2%, nos indicaría que la médula ósea está produciendo, o sea que es una anemia hemolítica, es un problema de anemia regenerativa. Entonces, como ven en el anterior, es regenerativa porque la médula ósea no puede producir, y en la que sigue vemos una anemia regenerativa porque la médula ósea sí puede producir. De tal manera Doctor, que por eso se clasifica la anemia desde el punto de vista etiopatogénico, desde el punto de vista etiológico, de manera central o de manera periférica. doctor, una ¿Alguna pregunta. duda? Sí. ¿Sí? En cuanto a ese tipo de anemias, lo que son periféricas, cuando habla igual de pérdidas, igual aquí se incluye lo que son las anemias por traumatismo, o sea, cuando hay una pérdida excesiva de la bulimia y, por ejemplo, cuando llega a lo que es un choque hemorrágico. Se salió el doctor. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Leonardo? Hola. ¿O quién me hizo la pregunta? Yo, doctor. Cuando hay pérdidas, no escuché completamente la pregunta. Cuando hay pérdidas, Doctor, no se ve su pantalla. bueno, No se ve su pantalla, doctor. ok, ahora voy. ¿Listo? Sí, doctor. Ok. La pregunta era ¿cuál? Perdón. Doctor, perdón, mi pregunta, entonces, en este tipo de clasificación de las anemias regenerativas periféricas, igual se incluye lo que son las anemias por pérdidas de hemorragia, por traumatismos, por ejemplo. Sí, claro. Si nosotros tenemos, vamos a suponer, y tenemos un paciente que tuvo una fractura de fémur, que es una fractura que generalmente se acompaña de gran pérdida de sangre, más otros problemas que haya presentado el paciente. Si nosotros le tomamos una biometría hemática a las 6 horas, 8 o 12 horas del problema, vamos a ver que hay una anemia si no hacemos nada, ¿verdad? Una anemia, pero los reticulocitos van a estar elevados porque la médula ósea va a tratar de compensar, cosa que no lo va a lograr porque en las hemorragias agudas la pérdida es muy rápida. Entonces, si nosotros no hacemos otras medidas como la transfusión de componentes sanguíneos, no vamos a lograr alcanzar al paciente, ¿sí? Pero sí, claro, desde luego que los retis van a estar elevados porque la médula ósea es sana. Eh, este, y la pregunta pues es totalmente correcta, ¿no? Eh, entonces aquí lo importante es determinar qué tipo de anemia va a ser un paciente que tenga una deficiencia de hierro, por ejemplo. Por ejemplo, una mujer en edad fértil que tiene no sé, durante 12 años ha estado arreglando
y sus ciclos han estado en el límite superior, 7, 8 días, y son abundantes, y aunque su alimentación es adecuada, probablemente esa persona va a presentar una anemia, que es una anemia que se va a compensar muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona en realidad no tiene una enfermedad, tiene un problema fisiológico que seguramente va a llegar un momento en que ya no pueda compensarse adecuadamente. Entonces, esa anemia, finalmente, si yo les pregunto desde el punto de vista etiopatogénico, seguramente va a ser una anemia regenerativa, porque va a haber una deficiencia de hierro provocada por las pérdidas, y esa deficiencia de hierro va a hacer que no tenga el sustrato la médula para formar adecuados glóbulos rojos. Se van a formar los glóbulos rojos, pero van a ser de mala calidad, van a ser glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos pálidos, porque no van a tener el hierro suficiente. Y obviamente, si les pregunto según la OMS, pues es solamente ver qué valor tiene el paciente. Si el paciente tiene una hemoglobina de 10.1, pues a lo mejor es una anemia moderada, ¿no? Entonces, eh, obviamente es algo que como son simples valores, probablemente no tengan mucha importancia, ¿no? En cambio, sí tiene importancia la anemia desde el punto de vista etiopatogénico, y desde luego, según la otra clasificación que les voy a mostrar en un momento, que es según los índices de la biometría hemática, ¿no? Los índices Doctor, una pregunta. eritrocitarios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los niveles de los reticulocitos menores al 2%, ¿es una posible sospecha de una producción disminuida? Sí, sí tiene anemia el paciente, porque es un valor que generalmente tú no vas a, generalmente no va a venir en un reporte de laboratorio, ¿no? Cuando tú pides cuando tú vas a ver a un paciente y le pides laboratorios generales, te van a mandar una biometría hemática, nada más, en donde van a estar estos parámetros que están por acá, que son el número total de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematócrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina, la concentración media de hemoglobina y el RDW o AD, también llamado, que es un índice medio del eritrocito, además de los leucocitos, además de las plaquetas, nada más. Entonces, si el paciente tiene una hemoglobina, es una mujer y tiene 12.5, pues no tiene anemia, ¿no? Entonces, no va a ser importante un valor de reticulocitos. Claro que si viene y te salen 2% o salen 1.5%, pues dices, bueno, los retis están por debajo de 2, 1.5, ¿no? Pero pues no tiene anemia el paciente, entonces realmente no va a tener mucha importancia. Ahora, si el paciente tiene 10 de hemoglobina y los retis están así, sabes que desde el punto de vista etiopatogénico va a ser una anemia regenerativa, probablemente de origen central, y vas a ir a lo que sigue, según la edad del paciente. ¿Qué será? ¿Qué será lo que está provocando esta anemia de tipo central? Seguramente la médula ósea no lo está produciendo. Ya sabes algo más, que debe ser un problema de la médula. Ahora, hay un montón de problemas de la médula, ya lo dijimos. Puede ser un cáncer, pero ¿por qué pensar en eso? Que es lo menos común, ¿verdad? ¿Qué es lo más común? Según el grupo de edad, ya lo platicamos, ¿no? Que sean pérdidas o que sea una deficiencia de hierro, que eso es lo que vamos a buscar. O sea, yo no tengo por qué pensar que es una leucemia, para nada, porque la leucemia traería que otros problemas en los glóbulos blancos, en las plaquetas, y un paciente clínicamente con un estado de gravedad, ¿no? Entonces, es otra cosa. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Aquí, como lo estamos viendo parte por parte, pues
nos referimos exclusivamente al área roja, de la serie roja. Pero efectivamente, si nosotros tenemos un paciente con anemia y tenemos un índice reticulocitario bajo, pues seguramente va a ser una anemia central y entonces pensamos directamente que la médula ósea es la implicada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? No. Ok, perfecto. Bien. Y ahora vamos a valorar los índices eritrocitarios, que es el otro dato súper importante. Y aquí pues vemos los parámetros que nos va a mostrar una biometría hemática. ¿Ustedes están en qué semestre? ¿Quinto? Sí, Sí, ¿verdad? Estamos hablando que están empezando el tercer año. Muchas veces a este nivel, pues todavía no tenemos mucho contacto, menos ahora, ¿verdad? Mucho contacto con los hospitales, mucho contacto con pacientes y es un poquito difícil estar revisando un paciente y sus laboratorios, ¿no? Pues, no o desafortunadamente por la situación que vivimos, pues se ha perdido un poquito eso momentáneamente, pero en otras condiciones, en otros tiempos, ustedes estaban en el consultorio conmigo por grupos y entonces venían los pacientes y lo primero que revisábamos era esto, ¿no? Yo les daba a ustedes la biometría hemática del paciente para que empezaran a revisar en realidad, pues, ¿qué es esto, no? Porque, ¿qué pasa, no? A muchos de nosotros nos ha pasado, o ya les pasó, o les va a pasar, que viene el familiar, que viene el primo, que viene el tío, que viene el papá o la mamá y, ay, me hice mis análisis, revísalos. Y uno dice, bueno, ¿qué? Si todavía yo no lo sé del todo, ¿no? O no lo sé, o sí lo sé, no sé. Entonces, es importante que nosotros empecemos a revisar cómo vienen estos reportes. Bueno, esta es una biometría hemática. Este es el reporte que nos lanza el aparato, la máquina. Acuérdense que eh, el- cómo es este proceso, ¿no? Ya después de que le toman la muestra al, al paciente, la muestra de sangre, generalmente es un tubo con una tapa de color lila, porque esos tubos son los que tienen un anticoagulante, para que la muestra no se coagule. Importante porque entonces si se coagulara, ya no va a dar los valores adecuados de los glóbulos rojos y de las plaquetas, porque ya se activó todo eso. ¿Sí? Entonces, por eso el tubo que se requiere para la muestra de la biometría es el tubo con tapa de color lila. Este, eh, entonces, esa muestra se, se, se pasa en el equipo. Normalmente los equipos absorben una cantidad pequeña de esa muestra y nos van a mostrar después inmediatamente nos lanzan todos los valores. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo hace la computadora de la máquina? Por medio del tamaño. El software de la máquina ya obviamente está hecho para determinar, o sea, con los valores um, habituales del glóbulo rojo, los valores habituales del glóbulo blanco, de los diferentes tipos de glóbulos blancos y de las plaquetas. Entonces, te lanza los valores, simple y sencillamente con esa situación. Por ejemplo, aquí nos reporta los white blood cells, los glóbulos blancos, 5.500, y después la máquina nos los va a dar en porcentaje y en número. Los 5 tipos de glóbulos blancos. El que normalmente es el de mayor cantidad son los neutrófilos,
Como ven acá, 54.7%, que equivale a un total de 3.000 neutrófilos. El segundo en cantidad, de manera normal, son los linfocitos, que corresponden en este caso a 34%, 34.1% a 1.900. Después los monocitos, eosinófilos y basófilos. El porcentaje en el número y el porcentaje. Después nos va a dar el número total de glóbulos rojos, que es 4.280.000. El valor de la hemoglobina, en este caso, es un paciente que tiene anemia, 9.7. El hematócrito, que es una constante de la hemoglobina, por ejemplo, 9.7 multiplicado por 3 nos da más o menos la referencia del hematócrito. El volumen corpuscular medio, que es la media de el tamaño de los glóbulos rojos. Normalmente, el volumen corpuscular medio se valora en femtolitros, ¿sí? Y este volumen corpuscular medio, no, como les dije, nos va a reportar el tamaño promedio del glóbulo rojo. El valor normal se establece entre 80 y 100. Vean cómo en este caso tiene 69.7. O sea, ¿qué quiere decir? Los glóbulos rojos son de pequeño tamaño, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente que tiene una anemia de tipo microcítica. Entonces, esa es una clasificación según los índices eritrocitarios. Una anemia microcítica. O sea que para nosotros, en clase, los valores que tenemos que ir a observar en la biometría hemática son la hemoglobina y luego el volumen corpuscular medio para poder dar esa definición. Y en otros momentos, en otros casos, también tenemos la concentración media de hemoglobina, que es este parámetro, ¿sí? Que está en picogramos. El valor más o menos medio es entre 30 y 40. Vean aquí cómo tiene 22.6. O sea que también está bajo. Y entonces este paciente tendría una anemia hipocrómica, perdón, microcítica e hipocrómica. ¿A qué se refiere la concentración media de hemoglobina? A la coloración, bueno, obviamente a la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. Y si tiene una menor cantidad de hemoglobina, el glóbulo rojo va a ser más pálido, ¿sí? Entonces, el paciente va a tener una anemia microcítica e hipocrómica. ¿Quedó entendido esto? ¿Alguna duda? No, doctor, todo claro. Ok. Es muy importante que quedemos claro de esto porque son los datos más importantes del tema finalmente. No, Y doctor, en la práctica, perdón, yo sí creo que lo ¿perdón? voy a repetir. Es que yo me perdí o sea, me revolví un poquito con Bueno, crítica y Bueno, hola, hola, hola. ¿sí me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Sí te escucho? Ah, Hola, hola. hola, soy Nieves. Nada más era si podría repetirlo, por favor, porque la verdad yo no lo entendí muy bien. Ok. Entonces, mira. Ya hablamos un poquito de la clasificación o cómo clasificar la anemia según la etiopatogenia. O sea, según dónde está el problema, si está en la médula ósea o no, o afuera de la médula ósea. ¿Ok? Esa es una manera muy importante de clasificar a la anemia. Pero otra manera muy importante de clasificar a la anemia es según los índices eritrocitarios. ¿Cuáles son los índices eritrocitarios?
Bueno, hablando exclusivamente o de los glóbulos rojos, pues tenemos estos que están acá, que son el número total de glóbulos rojos, la hemoglobina, el valor de la hemoglobina, el valor del hematócrito, este que es el volumen corpuscular medio, este que es la concentración media de hemoglobina, y finalmente este que es el RDW, que también se llama anchura de distribución eritrocitaria. Con estos parámetros, nosotros vamos a dar otra clasificación, ¿sí? Esa clasificación de los índices eritrocitarios. Por ejemplo, esta es una biometría hemática de un paciente X, pero este paciente tiene un problema para mostrar de lo que estamos hablando ahora. Tiene anemia. ¿Por qué? Porque tiene hemoglobina en 9.7. Sea mujer o sea varón, ya sabemos que para las mujeres la hemoglobina normal es arriba de 12 y para los varones 13. De tal manera que 9.7 para cualquiera que sea, pues es anemia, ¿verdad? Y una anemia importante. Ahora, ya sabemos que tiene anemia por el simple valor. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar los otros parámetros? Bueno, ¿a qué se van a ir ustedes directamente? Al MCB o BCM, según como esté en el papel que ustedes revisen. Normalmente este BCM va a estar entre 80 y 100. Ese valor va a estar en la biometría hemática, en el papel. Ahí va a estar los niveles de referencia. O sea que para usted lo único que tiene que ver es, ¿está normal o no está normal? Y si no está normal, está abajo de lo normal o arriba de lo normal. En este caso, el paciente tiene 69.7, está abajo de 80, por lo tanto, el paciente va a tener una anemia de tipo microcítica, porque el volumen corpuscular medio es una media del tamaño de todos los glóbulos rojos. Quiere decir que la media de los glóbulos rojos de este paciente está más chiquitos de lo normal. ¿Ok? Y después de este parámetro, se van al de abajo. El valor normal de este parámetro, que es la concentración media de hemoglobina, es de 30 a 40. Y entonces este paciente tiene 22.6 picogramos. Quiere decir que no solamente tiene sus glóbulos rojos chicos, sino también la coloración de los glóbulos rojos es muy baja. O sea, el paciente tiene glóbulos rojos chicos y pálidos. Y por lo tanto, el paciente va a tener una anemia microcítica e hipocrómica. Y esa va a ser la clasificación de la anemia de estos pacientes. ¿Ok? Doctor. ¿Hipo qué? ¿Sí? La última palabra que dijo fue hipo algo. Hipocrómica y microcítica. Ah, perfecto. O microcítica e hipocrómica. Perfecto. Sí, ya quedó Doctor, más ¿sería claro. que nos ¿Sí? pueda explicar cómo usted hizo esa clasificación que es microcítica e hipocrómica, por favor? Microcítica es anemia porque tiene 9.7. Microcítica porque el volumen corpuscular medio está por debajo de 80. E hipocrómica es porque la concentración media de hemoglobina está por debajo de 30. ¿Sí? Estos parámetros, esos valores aparecen en todas las biometrías hemáticas que ustedes tomen en cualquier laboratorio. ¿Sí? O sea, que ustedes van a ver si lo toman en Chopo, si lo toman en biomédicos, en laboratorios clínicos de Mérida, en cualquiera, el valor de la hemoglobina y el nivel de referencia. Y obviamente van a ver, bueno, aquí está todo, es low, 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 high. Por ejemplo, ¿no? En el caso de esta, ¿no? Lo mismo va a ser, solo que aquí no aparecen los valores de referencia. En las biometrías que ustedes tomen en los laboratorios de referencia, van a estar todos los niveles de referencia y van a poder determinar lo que les estoy diciendo ahorita. ¿De acuerdo? Doctor, solo para confirmar, entonces microcítica cuando el volumen corpuscular media está debajo de lo normal, ¿no? E hipocrómica Cuando el volumen corpuscular medio está por debajo de 80. Ah, ok, perfecto.
Bien, y aquí abajo lo último que nos faltaría de ver de aquí de la biometría hemática es la cantidad de plaquetas, que o menos en este caso es normal. O sea, este caso tendría una anemia microcítica e hipocrómica. Entonces ese sería el diagnóstico de la anemia desde el punto de vista de los índices eritrocitarios. Ahora tendríamos que buscar cuál es la razón de esa anemia. ¿Mm? Bueno, aquí está lo que les comentaba hace un momento. Los valores de referencia pueden cambiar un poco dependiendo del laboratorio. Por eso les decía que muchos de estos tenemos que ver el resultado y ver cuáles son a un lado los valores de referencia, porque pueden cambiar. Por ejemplo, aquí les puse en este ejemplo, el valor normal de la hemoglobina en las mujeres es de 12 a 15, en los hombres de 13 a 17. ¿Cuáles son el porcentaje de hematócrito normal, la cantidad total de eritrocitos en millones, los reticulocitos, el volumen corpuscular medio, como les decía, de 80 a 100, la concentración media de hemoglobina es de 27 a 33, en otros es de 30 a 40. Esto puede cambiar un poquito, este, finalmente. Por eso siempre va a estar un papel que les pueda apoyar. Y por esta situación hay una clasificación morfológica de la anemia según estos índices eritrocitarios, que es de lo que ahora también hablé un poco. En este caso, según el BCM, fíjense qué es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a ver primero la hemoglobina. Obviamente, si el paciente no tiene anemia, pues no tiene caso ver el BCM. Pero si el paciente tiene anemia, lo que sigue es analizar el volumen corpuscular medio. Si el paciente tiene un volumen corpuscular medio por debajo de 80 centilitros, entonces el paciente va a tener una anemia de tipo microcítica. Si el paciente tiene una hemoglobina, vamos a suponer que tenga una anemia, pero tiene un volumen corpuscular medio normal, entonces va a tener una anemia normocítica. Puede ser. Pero si el paciente tiene un volumen corpuscular medio superior a los 100 centilitros, el paciente va a tener una anemia macrocítica. O sea que el BCM es súper importante. O este índice eritrocitario es muy importante para poder clasificar a la anemia según el índice eritrocitario del BCM. Puede ser microcítica, normocítica o macrocítica. Y el ejemplo clásico, si nos retomamos este ejemplo, vamos a suponer que este sea un caso de una paciente de mujer de 28 años que, como les decía hace rato, empezó a tener su regla a los 12 años y que sus ciclos siempre han sido de 7 días y desde que empieza hasta que termina, pero 3 días de esos 7 días es muy intenso el sangrado. Hablando de intenso, uno tiene que saber qué es intenso. Sí, las mujeres muchas veces, las compañeras muchas veces lo saben, pero los compañeros no, porque no tenemos el ciclo, ¿verdad? Pero se considera un ciclo que es en cantidad de sangre o de pérdida importante cuando la paciente o la persona tiene muchos coágulos en los días de mayor intensidad, porque muchas veces solamente es un día, pero cuando son 2 días o 3 días con coágulos, estamos hablando de mucha pérdida sanguínea. Y el que la persona se cambie por lo menos 5 veces la toalla, también se considera un sangrado importante.
Entonces, si nosotros tendríamos que hacer en nuestra historia clínica esta valoración para poder determinar si la paciente que tiene la anemia, podríamos pensar que el sangrado sea por una constante pérdida en exceso a través del ciclo menstrual. Entonces, si es así, el siguiente punto a valorar, pues como les dije, sería el volumen corpuscular medio. Y es muy importante porque prácticamente la anemia por esta vía es muy común, solamente que como está bien compensada por el cuerpo, está bien compensada porque probablemente la alimentación sea buena, el paciente no tiene síntomas y mucho menos signos. Y entonces no vamos a percatarnos de estos hasta que definitivamente han sido muchos años de pérdidas, entonces ya el cuerpo no puede compensar la situación. Aquí está, ejemplos de anemias microcíticas y ejemplos de anemias normocíticas. Las microcíticas tenemos que fundamentalmente las alteraciones en el hierro, anemia ferropénica, y vean que dice las principales, pérdidas crónicas de sangre, de lo que acaba de hablar, o dieta inadecuada, muy raro. Cosa de la que ya hablé. Anemias de trastornos crónicos y otros problemas de alteración de proteínas que no tienen el caso comentar por el bajo nivel de posibilidad de toparnos. Pero entonces aquí podríamos decir que la principal causa de anemia microcítica es la anemia ferropénica y probablemente por pérdidas crónicas. Con respecto al grupo de anemias normocíticas, se sabe hoy en día que la mayoría de las anemias que vemos en los pacientes hospitalizados por otras enfermedades como diabetes, hipertensión, bueno, fuera de eso, obesidad, dislipidemia, un infarto, etcétera, 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 la mayoría de los pacientes van a tener algún grado de anemia. Y estas van a ser anemias normocíticas, o sea que el volumen corpuscular está entre 80 y 100 femtolitros. De tal manera que es una anemia normocítica de las enfermedades crónicas. Es la principal causa. Doctor, Y perdón, si seguimos hablando de los índices eritrocitarios del BCM, si el volumen es superior a 100, tenemos las anemias macrocíticas. doctor, una Y las pregunta. anemias macrocíticas las podemos dividir en dos. ¿Sí? ¿Puede retroceder ¿Te escucho? en la diapositiva anterior? A ver. Aquí estamos. En las normocíticas, cuando se está hablando de enfermedades crónicas, ¿como cuáles? ¿Como insuficiencia renal aguda? ¿O cómo? Enfermedades crónicas. Voy. Se perdió la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Es que hay 3 clases al mismo tiempo ahora aquí en la casa, entonces seguramente el internet se va y viene. Ok, me decías, ahora sí ven la pantalla. Sí, doctor. Ok, me decías que las anemias La duda que tenía es que, ajá, en las anemias, normocíticas, ¿cuáles enfermedades crónicas? ajá, ¿qué Bueno, mira, enfermedades? la mayoría de las enfermedades crónicas, no te puedo decir porque en realidad el ejemplo que pongo es lo que comenté, ¿no?
la mayoría de los pacientes hospitalizados en un servicio de medicina interna ingresan, por decir, por descontrol metabólico de la diabetes, por una crisis hipertensiva, por un infarto, por un problema pulmonar crónico agudizado, ahora por COVID. eh, Todos sus pacientes van a desarrollar algún tipo de anemia crónica, ¿sí? Ahora, si agarramos el expediente, agarramos la biometría y buscamos el BCM, o sea, el volumen corpuscular medio, vamos a ver que la mayoría está normal, o sea, entre 80 y 100. Entonces, es una anemia normocítica. Entonces, ¿qué es lo más común? ¿Sí? Eh, la medicina no es 100% exacta, déjeme decirles, en algunos aspectos. Estamos hablando de que en otros aspectos sí es 100% exacto, pero en la cuestión de los laboratorios, esto puede ir, eh, de alguna manera, eso es muy cambiante, todos los días cambia. Entonces, generalmente las anemias crónicas van a ser normocíticas. El volumen corpuscular no va a estar afectado, porque la médula ósea probablemente no esté tan afectada, ¿no? Sino sean otros problemas del paciente que hagan que finalmente el paciente tenga algún tipo de anemia. No lo mismo, en cambio, eh, un paciente que tiene una anemia microcítica, porque eso quiere decir que está implicada la médula ósea, porque no está produciendo glóbulos rojos de calidad. O sea, estamos hablando que son glóbulos rojos chiquititos. Y esto probablemente se deba a una deficiencia de hierro, muy comúnmente. Ahora, ¿qué provoca la deficiencia de hierro? Bueno, ese sería el problema a investigar. Entonces, lo primero que tenemos que investigar es si el paciente no está perdiendo sangre. Entonces, tendríamos que enfocarnos a la edad más o menos del paciente para poder determinar esto, ¿no? Esto es súper, o sea, pareciera súper complicado, pero con el tiempo, déjenme decirles, todos vamos a poder, cuando llega un paciente a urgencias, tener en nuestra mente un bosquejo de nuestra historia clínica, de nuestra exploración física y de lo que le vamos a preguntar súper rápido al paciente para poder tener una posibilidad diagnóstica de tantas cosas que hemos o estamos aprendiendo. Entonces, obviamente que por eso son tantos años que tenemos que estudiar para poder llegar a esto, ¿no? Pero lo van a hacer porque todos lo hacemos. ¿Quién lo va a hacer mejor? Quien aproveche mejor las clases, ¿verdad? Quien aproveche mejor sus estudios. Definitivamente no todos vamos a ser iguales. Bien. Bueno, les decía con las anemias macrocíticas, estas son las que tienen el volumen corpuscular medio por arriba de 100. Si tenemos un paciente que tiene anemia, que tiene un volumen corpuscular medio de 110, tenemos que buscar cuáles son las causas. Y también son causas muy específicas. Es raro ver un paciente que tiene una anemia macrocítica. Mucho más común ver un paciente con anemia normocítica, con anemia microcítica, que una anemia macrocítica. Digamos que desde el punto de vista de educación de nosotros aquí en las clases, las deficiencias de vitamina B12 y de ácido fólico son las principales causas de anemia macrocítica. Las deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico, por ejemplo, de B12, es muy común que aparezca en pacientes que han perdido de alguna manera la mucosa del estómago. Y ya habíamos hablado ayer sobre esto. Pacientes que han sido sometidos a una cirugía bariátrica, es lo más común que actualmente nos topamos más frecuentemente que hace unos 20 años. Pacientes que tienen una enfermedad crónica intestinal, pacientes que tienen una gastritis crónica y que tienen la mucosa del estómago totalmente barrida. Entonces, son condiciones que van a provocar que el factor intrínseco
no se produzca adecuadamente en el estómago y esto hace que la vitamina B12 no se pueda absorber en ¿en qué parte del intestino delgado? Duodeno. La B12, ¿será? El yeyuno. Ilion, perdón. En el Ilion. duodeno. Ilion. Es duodeno, yeyuno e ilion. Acuérdense porque eso es pregunta del examen. ¿Dónde se absorbe el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico? ¿Ok? Igual, fíjense, en cambio, la deficiencia de ácido fólico tiene otro origen. La deficiencia de ácido fólico generalmente es por una condición más nutricional que por pérdida de los sitios de absorción o de producción del factor intrínseco y absorción de la vitamina B12. Aquí no. La deficiencia de ácido fólico generalmente se da por alimentos que provocan o alteran la absorción del ácido fólico, entre ellos el alcohol. Los alcohólicos pueden tener una deficiencia de ácido fólico importante, ¿sí? O los que tienen una mala dieta, que no comen en absoluto vegetales, pueden con el tiempo desarrollar condiciones de deficiencia de ácido fólico. Por ejemplo, los abuelitos que están en asilos que no están bien vigilados, las personas que están en cárceles, las personas que viven en la calle, que comúnmente andan mendigando, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes pueden tener algún tipo de anemia por ácido fólico o deficiencia de ácido fólico. Algunos medicamentos pueden también provocar una alteración en la producción alterar la producción de la médula ósea y puedan provocar en que los glóbulos rojos se vuelvan más grandes de lo normal, como son la hidroxiurea, algunos medicamentos que se usan para el VIH, algunos antirretrovirales o algunas quimioterapias. Bueno, te los comento porque es muy común ver en mi caso, que manejo a los pacientes con este tipo de medicamentos, pues ver que el volumen corpuscular se va para arriba, ¿no? Digamos que estas son las megaloblásticas, que son las características, ¿no? Hay otras causas no megaloblásticas porque no está afectada la producción de la médula ósea, que pueden hacer que los glóbulos rojos sean más grandes de lo normal. Muy comúnmente vamos a ver que en las anemias hemolíticas, en respuesta a una hemorragia o en respuesta a un proceso de destrucción de los glóbulos rojos, la médula ósea, como ya saben, va a intentar producir más glóbulos rojos y entonces va a haber una mayor cantidad de reticulocitos en la sangre. Los reticulocitos son más grandes de lo normal que los glóbulos rojos. Y esto va a dar como una especie de falsa, o no va a ser falsa en realidad, es real, pero no va a ser por los glóbulos rojos maduros, sino por los reticulocitos. O, por ejemplo, algunas enfermedades, por ejemplo, los cirróticos o hepatópatas, van a tener una superficie aumentada de la membrana del eritrocito, que puede también hacer que el volumen corpuscular sea mayor de lo normal. Otras causas como el hipotiroidismo, que es relativamente común en nuestro medio, probablemente tengamos que investigar si nosotros vemos una anemia de tipo macrocítica. Voy a trazarme una. Entonces, quiero decirles que podríamos en este momento de establecer una anemia según la OMS, según los valores. Ya lo platicamos constantemente. Podríamos establecer una clasificación de la anemia, por ejemplo, desde el punto de vista etiopatogénico, si es central o regenerativa y si es periférica o regenerativa. Y para eso vamos a necesitar los reticulocitos. Podríamos utilizar los índices eritrocitarios, específicamente el BCM, para poder decir si un paciente tiene una anemia microcítica o macrocítica.
¿sí? Y estos serían los más importantes. También podríamos determinar si una hemorragia es aguda o crónica, pero esto es solamente cuestión del tiempo. Las hemorragias agudas, ustedes solo las van a ver generalmente en urgencias, en pacientes accidentados, la mayoría de las veces. Mientras que el principal problema que estamos estudiando nosotros son las anemias crónicas, que es lo más común que nos va a generar a nosotros un problema diagnóstico. Entonces, hasta aquí ya podríamos determinar las principales clasificaciones de la anemia. Y esto es muy importante porque imagínense un tema tan simple como la anemia, todo lo que hemos sacado, ¿no? Entonces, en realidad es muy interesante, ¿no? Aquí tenemos bueno, también más adelante les iré mostrando fotografías de los elementos de la sangre. Esto es un segmentado que está obviamente magnificado para que ustedes puedan ver. Los polisegmentados son los neutrófilos. Generalmente tienen de 3 a 5 segmentos el núcleo. Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, normalmente, como les dije, tiene de 3 a 5 y este tiene uno de más. Esto es un polisegmentado que suele presentarse en los casos de anemia megaloblástica. Quedó hasta aquí más o menos claro lo que es la clasificación de la anemia, ¿verdad? Obviamente estos les voy a dar las diapositivas, obviamente para que lo revisen con calma en casa. Y tienen que leer también. Tienen que leer el tema para que más o menos les quede todavía más claro, ¿no? Sí, está bien, gracias, doctor. El siguiente punto a considerar, mucho más sencillo, es la mayoría de las sintomatología del síndrome anémico. Siempre antes de empezar este punto, les digo que la anemia como tal es muy difícil que represente una enfermedad exclusiva, solamente anemia. Generalmente, como ustedes vieron en las primeras diapositivas, es indicativo de una enfermedad subyacente. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a ser compartidas con otras manifestaciones de la causa de la anemia del paciente. ¿De qué depende que el paciente pueda tener sintomatología? ¿De qué tan rápido pueda descender la hemoglobina? O sea, si es aguda, si es crónica, de tiempo de evolución, qué enfermedad lo esté causando y cuáles son los mecanismos de compensación del paciente, o si el paciente compensa o no compensa. Con respecto a la magnitud del descenso, fíjense que la mayoría de los casos de anemia son bien compensados, porque fíjense en este valor de 8 gramos de hemoglobina. Dice que aún se puede mantener el aporte de oxígeno en los tejidos. Cuando el corazón no es capaz de recibir la oxigenación adecuada y entonces empezar a tener sintomatología, cuando la hemoglobina está por debajo de 8 gramos. Fuera de este valor, o sea, para arriba, es difícil que el paciente tenga síntomas. Por eso muchas veces no nos damos cuenta de la anemia. O la paciente que tiene pérdidas menstruales constantes no tiene tantos problemas. Y hasta que no tiene valores tan bajos, empieza a tener problemas clínicos. Nos damos cuenta de la anemia, desde luego. Aún así, si el sistema cardiovascular del paciente es sano, el reposo incluso puede tolerar hemoglobinas de 5 gramos por decilitro.
Entonces, en realidad, esto no se podría dar con una persona adulta de más de 60 años, pero una persona joven podría darse. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Pues básicamente la astenia y la dinamia. O sea, el paciente va a tener lo que comúnmente llamamos mucha flojera, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos tener en el transcurso del día un momento en donde no te queramos hacer nada, pero cuando te paras y empiezas a hacer lo que tienes que hacer, se pasa, ¿no? Entonces realmente no es una astenia y dinamia constante en todo el día, es diferente. Si esto persiste, el paciente incluso podría tener disnea al bajar y subir escaleras, por ejemplo. Y como datos compensatorios, el paciente puede tener taquicardia porque el corazón al requerir y palpitaciones, porque el corazón al requerir una mayor oxigenación va a latir más rápido para tratar de bombear más sangre, ¿no? Y oxigenarse mejor como compensación. Obviamente que en grados más severos, el paciente puede entrar en un estado confusional, deterioro de estado de alerta, o sea, puede tener insuficiencia cardíaca, es una de las causas, la anemia de insuficiencia cardíaca, e incluso angina e infarto al miocardio. Obviamente, pues para llegar a esto requiere prácticamente que el paciente sea abandonado, ¿no? Es muy raro que nosotros veamos una causa de que llegue a este punto. De igual forma, como los síntomas no son los síntomas generales que ya les comenté: astenia, adinamia, malestar general, este, eh, disnea al hacer esfuerzo, que nos pueden llevar a suponer la posibilidad de que el paciente tenga anemia. Además de ver algunos datos clínicos como palidez, incluso ictericia y algunos otros datos. No es tan común. Generalmente la anemia es provocada por otra enfermedad, por eso no hay, son datos que pueden sugerir, por eso es esta diapositiva. Por ejemplo, se menciona en su libro la pica, que es la ingesta de sustancias no alimentarias, que es algo que más o menos nos puede suponer una anemia ferropénica. La deficiencia de hierro de este metal puede hacer que el paciente tenga ganas de ingerir, por ejemplo, hielo, por ejemplo, borradores, por ejemplo, eh, pintura, eh, todas estas gis, eso es la pica, ¿sí? Les confieso que realmente yo nunca he visto a nadie que tenga este síntoma, este dato, ¿no? Bueno, aunque algunos pacientes me han referido comer hielo, comer borrador y esas cosas, probablemente no tenga nada que ver realmente con la pica, ¿no? En casos más graves, por ejemplo, también de la anemia ferropénica, podríamos tener disfagia por una presencia de membrana esofágica. En el caso de las anemias hemolíticas, la presencia de ictericia, ¿sí?, escleral en los ojos nos puede hacer suponer la presencia de una anemia con elevación de las bilirrubinas. Síntomas neurológicos es muy raro encontrarlos en anemia, pero si los hay, podríamos pensar en la posibilidad de una deficiencia de vitamina B12, que es la única que lo puede producir. Es muy raro que nosotros veamos fiebre en conjunto con la anemia. O sea, podemos ver un paciente con anemia que tenga otras enfermedades crónicas y que esté ingresado y tenga fiebre. Una infección, por ejemplo, una neumonía puede provocar una anemia, desde luego que sí. Y el paciente tiene fiebre, ¿sí? Pero como dice acá, si hay fiebre, pues podemos pensar más en infecciones, cáncer, alteraciones inmunológicas, etcétera, y no en una anemia, por lo que ya vimos que las más comunes.
grado de palidez y el color de la palidez. Bueno, eh, mm, la ictericia generalmente es una coloración amarilla, ¿sí? Amarilla de los ojos y está dada por la presencia de las bilirrubinas elevadas en la sangre. Entonces, que es lo más común, pero bueno, hay otras coloraciones que nos pueden hacer suponer otras causas. Si tenemos sangrados, los sangrados no tienen nada que ver con las anemias. Pero si el paciente tiene anemia y aparte tiene sangrados, puede sugerir otro problema, por ejemplo, un cáncer. En las uñas podemos ver coiloniquia. Me parece que tengo unas fotos. Entonces quiere decir que la uña está aplanada o no tiene esa forma normal que todos conocemos de la uña, sino que la uña está quebradiza, aplanada, y eso se llama coiloniquia. La lengua puede estar hinchada y puede estar atrófica, y eso puede darse en anemia ferropénica. Quiere decir que la lengua está toda lisa, ¿sí? Muchos pacientes que tienen anemia severa, anemia importante, suelen tener alteraciones en la piel y en las faneras. En este caso, pierden el pelo frecuentemente, es más quebradizo y frágil el cuero, el cabello, ¿sí? Y esto es porque la oxigenación no llega de manera adecuada a la piel. Entonces, acuérdense que lo que va a pasar es que los mecanismos de compensación van a hacer que la oxigenación se dé fundamentalmente en el corazón, se dé en el sistema nervioso central, se dé en los riñones, y entonces otros, como la piel, no son los, los, los de importancia para los sistemas compensatorios. O sea que en la exploración física va a ser raro que nosotros encontremos más que la clásica palidez de tegumentos. O sea, realmente la presencia de ganglios puede indicar otra cosa. La presencia de un crecimiento del hígado y del vaso nos puede indicar otra cosa. La presencia de dolor óseo, igual. La presencia de alteraciones en el corazón, en los pulmones, igual. La presencia de edema nos puede indicar una alteración en el riñón, en el corazón, en el hígado. O sea que realmente, clínicamente, es difícil que nosotros podamos achacar si tiene problemas el paciente a anemia exclusivamente. Nos va a denotar alguna otra patología. Aquí vemos la coiloniquia, vemos cómo está perdida la forma esta habitual que tiene la uña, y aquí como está aplanada, está frágil. Aquí tenemos la ictericia en la esclera, ¿sí? Y en la conjuntiva por acumulación de bilirrubinas en una anemia hemolítica. Aquí tenemos la glositis, una inflamación de la lengua, característico de la glositis de Hunter. Aquí tenemos la palidez de tegumentos. Aquí no tenemos ictericia, sino tenemos la palidez. Este es un caso de una paciente pequeña que tiene una enfermedad de células falciformes, bueno, para lo que estamos viendo ahorita es causa de una anemia hemolítica. Vamos a hablar después acerca de esto. Bueno, pero en este caso lo que tiene es una dactilitis, una inflamación aquí en las manos, que es muy característico de la anemia de células falciformes, que después voy a hablar sobre esto. La queilosis o queilitis angular, que es una inflamación en los ángulos aquí,
en la escotadura de la cavidad oral, característico igual de la anemia. Esta es una necrosis de una úlcera por insuficiencia de la oxigenación de los vasos a este nivel en la piel, y una microhemólisis o destrucción de los vasos a este nivel en un paciente con de anemia de células falciformes, que también voy a hablar cuando hablemos sobre esta enfermedad más adelante. Aquí tenemos la glositis, la inflamación de la lengua. Probablemente también vemos cómo está perdida la forma característica de la lengua. Otra vez, la coilonitia. Aquí dice hemoglobinuria, que la orina puede ser roja o color Coca-Cola. Esto característicamente en algunos tipos de anemias hemolíticas, no en todas. Sí, vamos a hablar un poquito cuando veamos el tema de anemias hemolíticas de esto, ¿no? No se da en cualquier anemia hemolítica. De hecho, se da en muy pocos casos de hemólisis en donde hay eliminación, está la destrucción de los glóbulos rojos que llega hasta la orina. Aquí vamos a ver también alteraciones en los huesos por ensanchamiento de la médula de los huesos y algunos tipos de anemias hemolíticas como la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es una enfermedad muy especial. Vamos a hablar un poquito de ella de manera característica cuando veamos anemia hemolítica. Bien, finalmente, ¿cómo abordar esto? Ya así como que digamos, bueno, ya vimos todo por separado. Si el paciente llega con una anemia, déjenme decirles que el paciente, generalmente los pacientes llegan a mi privada por una anemia porque se hacen unos laboratorios, porque cualquiera puede ir a hacerse un laboratorio sin tener que ir con doctor. Y de alguna manera se hacen un control anual o están haciendo ejercicio, quieren hacer y ven que tiene anemia. Y bueno, de alguna manera se saltan todos los médicos y van con el hematólogo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces me llegan estos casos, pero porque la mayoría de los casos de anemia los ve el médico internista, los ve el médico de urgencias, porque la principal causa es otra, no es una causa relacionada o estrictamente asociada a problema hematológico. Pero bueno, si el paciente llega a urgencias, hay que hacer una correcta historia clínica en donde podamos investigar acerca de la historia familiar, un poco de la etnia, antecedentes de cirugía, cómo está su alimentación, si toma medicamentos, síntomas, si hay algún otro dato que nos haga suponer otras patologías, qué enfermedades hay. Todo esto lo hacemos de manera rutinaria y ya de manera muy rápida lo tenemos ya preestablecido en nuestra mente, ¿no? Es algo que con el tiempo lo irán ganando, ¿no? Al tener el paciente, habrá que revisar la piel y mucosas, como ustedes ya vieron. Es súper importante revisar de manera visual al paciente, eso me va a decir mucho. La piel es muy importante, ¿sí? Ver si no hay algunos otros datos clínicos que nos puedan ayudar. Y finalmente, el estudio del hemograma con los reticulocitos. Creo que quedó claro que tenemos que revisar los índices eritrocitarios y los reticulocitos para poder tener un diagnóstico etiopatogénico de nuestra anemia. La historia clínica, la exploración física, el hemograma completo, la morfología eritrocitaria, los reticulocitos y desde luego, porque es una de nuestras principales causas
la deficiencia de hierro, un perfil de hierro, es lo que nos va a ayudar al diagnóstico del paciente, sin duda. Lo demás, básicamente, es constantemente repetitivo. La presentación acaba con unos algoritmos que pueden ustedes revisar hasta la número 74. Y empezamos con las anemias hemolíticas que vamos a ver la próxima semana. Les voy a pasar de una vez más tarde, ahorita le pregunto a su compañera de su correo, para pasarles esta presentación. El próximo martes vamos a empezar a ver las anemias hemolíticas. De todas maneras, cualquier pregunta, pues obviamente, es importante que lean el tema de las anemias, las generalidades, las anemias por deficiencia de hierro, de ácido fólico y B12, que realmente son las importantes para nosotros, para que me puedan hacer las preguntas que sean necesarias. El próximo martes vamos a iniciar anemias hemolíticas, que empieza en la diapositiva número 75. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto.